Buenas tardes a todos. Pasaremos al castellano por deferencia a las personas que nos están siguiendo en retransmisión por Zoom. Hoy presentamos el 16º informe Faros, navegando las adversidades, claves para una infancia y una adolescencia resilientes. Y bueno, yo soy Marc Fortes, soy el director de la Escuela de Salud, y les acompañaré durante el acto de esta tarde, intentando pues dinamizarlo. Un pequeño aviso inicial. Las personas que están en la sala, si quieren conectarse al wifi, tienen carteles con la manera para hacerlo, con un código QR, porque durante el acto se harán algunas dinámicas que requerirían la conexión. Bueno, pues sin más dilación, les presento al doctor Josep Serrat, que es el director de Planificación y Soporte a la Gestión del Hospital Sant Joan de Déu, que les introducirá pues, brevemente la finalidad y el sentido del informe que presentamos hoy. Muy bien, pues en nombre de nuestra organización, bienvenidos y esperamos que sea un acto que pues, sea provechoso para todos ustedes. El título yo creo que ya es demostrativo, ¿eh? Navegar las adversidades. No es navegando entre adversidades, sino navegar las adversidades, surfearlas, ¿eh? No dejar que la ola te arrastre, sino eh, que tú sobrevivas a la ola mayor que pueda haber, ¿no? Entonces, hay que navegar las adversidades. Esta es, yo creo que es una declaración, de intenciones. Eh, Faros es un, no sé si se oye, ¿sí? ¿Sí? Faros es un proyecto que está destinado a la población general, ¿eh? Esta mañana hemos tenido una rueda de prensa para hacer difusión un poco urbe y torbe, ¿no? del informe Faros, pero está dedicado a ustedes, a las familias, está dedicado a los profesionales de la salud, a los profesionales de la educación, a monitores del ocio. Es para ustedes que hacemos este proyecto y que lo que nos gustaría es pues, trasladar, ¿no?, a la sociedad, a la población, trasladar realmente herramientas que le permitan afrontar mejor diversas cosas, ¿no? Y en este caso, pues el bienestar emocional, ¿eh? También nos gusta con este proyecto pensar que podemos desde la organización incidir un poco en las administraciones públicas, en los políticos, para que un poco se pongan las pilas, ¿no?, con algunos retos que tenemos en nuestra sociedad, ¿eh? Y un poco es el objetivo de este programa. Eh, ¿Podría extrañarles podría extrañar a alguien que un hospital que en teoría se tendría que dedicar a curar pacientes, ¿no?, pues que se dedique a la promoción de la salud, ¿eh? Pero hoy por hoy está muy claro que agentes de promoción de salud son muchos colectivos y que nunca debemos perder la oportunidad de poder ejercer esta labor, ¿eh? Por lo tanto, mm, eh, monitores de ocio, profesores, familias, organizaciones que trabajamos en el sector público, tenemos una obligación no solo de hacer la labor nuclear, ¿no?, que en nuestro caso sería curar, sino también de asumir este otro reto, que es el reto de promover la salud. ¿Y esto por qué lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué nos mueve? Pues nos mueve simplemente la voluntad de poder contribuir, ¿no?, a veces con un granito de arena, a que nuestra sociedad sea una sociedad un poco más justa, más equitativa, una sociedad mejor, ¿eh? Mejorar un poco la sociedad. No hay otra pretensión, ¿eh? Paros, como proyecto, nació en el año 2008. Por tanto, estamos hablando de una propuesta, de una iniciativa de hacer informes, de asesorar, de trasladar el conocimiento en el ámbito materno-infantil a la población. Estamos hablando de una actividad que ya tiene una cierta solera, ¿eh? 17 años, hay muchos vinos que no duran tanto, ¿eh? Es decir, nosotros hemos madurado, pues todo este tiempo hemos madurado una capacitación y un conocimiento, ¿eh? Eh, Nosotros pretendemos hacer llegar mensajes individuales, pero también mensajes colectivos a la sociedad, para incidir en la mejoría de nuestra sociedad en lo que podamos, en lo que buenamente podamos. Faros es un proyecto que está insertado en la Dirección de Planificación y que lo lleva en la Escuela de Salud,
del cual Marc que me ha presentado, pues permitirme también que os presente. Marc es el director de la Escuela de Salud y es donde realmente se gestiona el proyecto Faros. Y en este número 16, yo me gustaría resaltar de este número 16 dos conceptos, ¿eh? El concepto de bienestar emocional, que esta mañana ha quedado muy claro que no, bienestar emocional es una cosa que no tiene que ver, que tiene que ver, pero no es lo mismo que felicidad. El bienestar emocional es una cosa más permanente y tú puedes tener un bienestar emocional y pasar momentos de tristeza o pasar momentos de preocupación, pero tú estar emocionalmente bien, ¿eh? Es decir, es un estado más prolongado en contraposición a lo que sería la felicidad que nos han comentado esta mañana, que sería una cosa más puntual de sube y baja, ¿eh? Por lo tanto, tener bienestar emocional nos ayuda a enfrentarnos mejor a estas adversidades, a surfearlas mejor, a navegar las adversidades. Eh, por lo tanto, no es una situación puntual, es un estado. Y la gran noticia, la noticia positiva es que es un estado que se puede construir. No naces con bienestar emocional y vives toda la vida con bienestar emocional, ni naces con malestar emocional, sino que se construye a lo largo de la vida. Y por lo tanto, esta es la gran buena noticia. Y este informe Faros, un poco, lo que nos pone sobre la mesa es cómo construir este bienestar emocional a lo largo de la vida, ¿eh? Y por lo tanto, yo creo que estamos aportando, ¿no?, en este número pues la posibilidad de trabajar un recurso muy valioso, ¿eh? El segundo concepto que me gustaría resaltar es el concepto de resiliencia. Es decir, nosotros tenemos que sale en el número, que sale en el informe Faros, tenemos una sociedad que todos podemos intentar que la sociedad sea mejor, pero seguramente cambiar el ritmo de vida, cambiar los retos que nos supone esta sociedad, probablemente está bastante fuera de nuestro alcance. Y de manera bastante inevitable, pues estas adversidades pasarán por delante nuestro o intentarán arrollarnos, ¿no? En la medida que tengamos fuerza para entender estas adversidades, para saberlas interpretar y para saberlas afrontar, en esta medida iremos construyendo esta situación de bienestar emocional. Y por lo tanto, la resiliencia como herramienta, como capacidad para interpretar las adversidades, saberlas ver, interpretarlas y saber hacerles frente, es una herramienta también indispensable. Eh, Como este número va dirigido a las familias, a los profesionales de salud, a los docentes y a la población en general, yo me he permitido, si ustedes también me dejan hacerlo, pues darles, a partir del contenido del informe, 5 deberes a cada uno de estos ámbitos, ¿eh? Para las familias, si tuviéramos que destacar, extraído del informe Faros, ¿cuáles son las cinco cosas que más deberíamos tener presente los padres, las familias? Pues el primer lugar es que el bienestar empieza en casa, que, que la importancia de los vínculos afectivos es básico, ¿eh? El segundo mensaje es que hay que modelar con el ejemplo, o sea, no podemos pedir coherencia si nosotros no somos coherentes, ¿no? Por lo tanto, hay que modelar con este ejemplo y validar las emociones, estar presente emocionalmente y físicamente delante de las circunstancias adversas de la familia, fomentar la autonomía de participación, es decir, dejar que comentamos esta mañana, que los hijos, que la pareja, que tomen decisiones, que se equivoquen, acompañarles también en los errores. Eh, También hay un concepto que a mí me parecía muy interesante, que es no sobreproteger a los críos, no sobreproteger a los jóvenes, a los adolescentes, pero tampoco darles un exceso de presión. Es decir, hay que buscar este punto medio, ¿eh? Y crear rutinas y entornos seguros. O sea, si hacemos estas 5 cosas eh, como padres, como madres, pues tendremos unos hijos probablemente con mejor salud emocional y por tanto mejor bienestar.
Los profesionales de la salud, ¿cuáles son los deberes que tenemos los profesionales que nos dedicamos a la salud? En primer lugar, promover la salud emocional, promover actos como este o promover acciones de salud emocional, de formación. Detectar precozmente, o sea, adultos, perdón, los adolescentes o los jóvenes tienen señales, manifiestan señales de malestar cuando no se encuentran bien. Entonces, estar atentos y poderlas actuar de forma temprana, ofreciendo pues, el apoyo que corresponde. El trabajo interdisciplinar. Nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que acostumbrarnos más, intentamos hacerlo, pero tenemos que acostumbrarnos más a trabajar con profesionales de la educación, con profesionales del ámbito de servicios sociales. Es decir, muchas veces trabajamos en silos y esto nos impide realmente una labor adecuada en este ámbito. Muy importante atender los factores de vulnerabilidad. Es decir, tenemos muchas veces los profesionales de la salud tenemos un lugar, una visión privilegiada sobre aspectos de pobreza, sospecha de violencia, falta de apoyo familiar. Tenemos que estar atentos a estas vulnerabilidades porque es allí donde mejor podemos incidir y mejorar el, el bienestar emocional de los jóvenes y los adolescentes. Y finalmente, formar. Los profesionales de la salud tenemos también una obligación de formar, sobre todo más en el ámbito más de salud mental, pero todos los profesionales de atención primaria, etcétera, formar en aspectos como la parentalidad positiva y en habilidades emocionales. Es decir, esto es el reto que tenemos los profesionales de la salud. Y los docentes y los profesionales del mundo de la docencia, pues tienen que tienen que convertir las escuelas en espacios de bienestar emocional, integrar el bienestar emocional o la educación emocional dentro del currículum, o sea, que no sea, ¿no?, un curso que no sea una cosa puntual, sino que realmente forme parte longitudinal del currículum de las escuelas, crear redes de apoyo entre alumnado, entre profesional, entre profesorado y familias. Detectar también, estar atentos, igual que el profesional de la salud, el profesional del mundo docente también tiene una visión privilegiada de cuando el niño expresa señales de malestar. Y finalmente, pues tener un acompañamiento con las familias y con la comunidad. Y ya para terminar, después de esta desfachatez de poner deberes a todo el mundo, también, si me permiten, nos ponemos deberes a las instituciones sanitarias y nosotros, nuestra obligación es poner las luces largas, o sea, no hacer actuaciones a corto plazo, sino poder mirar más allá de este corto plazo. Y en ese sentido, para nosotros es muy claro que apostar por el bienestar emocional de la juventud, de la adolescencia, es una inversión con muy alta rentabilidad, ¿eh? Y por lo tanto, parafraseando a un activista afroamericano, diríamos que no todo a lo que nos enfrentamos se puede cambiar, pero nada cambia si no se enfrenta. Muchas gracias. Bueno, seguimos muy rápidamente sabemos que Josep tiene una grandísima capacidad de síntesis y seguramente ya tiene mucha información ahora sobre el informe, pero les invitamos a que entren a la web de la Escuela de Salud para descargarlo, para poderlo leer tranquilamente. Es un informe muy extenso. Y ya que en la web de la Escuela de Salud lo pueden encontrar, ya aprovechamos para hacer un poco el marketing cruzado y invitarles a visualizar todo el contenido que tenemos en la Escuela de Salud, desde los desde los 15 informes anteriores hasta los consejos de salud, todas nuestras fichas de enfermedad. Bueno, todo en general, el contenido que trabajamos a diario, pues todo el equipo de la Escuela de Salud para hacer llegar la información, para fomentar este aprendizaje en salud a todas las familias, a todos los niños, madres, adolescentes, padres que frecuentan el hospital y fuera de él, ya que la Escuela de Salud también dirige muchos de sus contenidos a la promoción de la salud y es un ejemplo clarísimo, pues, cómo hemos entumado, no sé cómo es en castellano, pero cómo hemos afrontado, perdón, el,
el reto del Observatorio Faros y de todos sus informes. Y bueno, sin más dilación, voy a dar paso a las coordinadoras científicas del informe, con las que abordaremos pues, toda esta parte de bienestar emocional en la infancia y la adolescencia. Ya pueden subir cuando quieran Esther Camprodón, que es adjunta a la dirección médica del hospital y la directora del proyecto GENCA, y Montse Dols, que es la directora del área de salud mental del hospital. Molt bé, doncs, bona tarda i moltes gràcies. Desde el área de salud mental de Sant Joan de Déu, muy agradecida por su presencia aquí, ¿no? Por el interés, ah, para el interés, ¿no? En el informe GENCA, perdón, Dios mío, en el informe Faros sobre bienestar emocional. Nos parece importante un poco centrar, ¿no? Como ya pues Josep Serrat ha podido adelantar, ¿por qué? ¿Por qué nos planteamos hacer este informe en el contexto de los informes Faros, ¿no? Este 16º informe? ¿Por qué pensamos que nos parecía interesante que fuera sobre el tema del bienestar emocional, ¿no? Y realmente el origen, pues bueno, son datos, información, un sentir, ¿no? De los últimos tiempos sobre esta idea de que parece que hay un aumento del malestar emocional en los jóvenes, ¿eh? Hay este estudio, ¿no? Este estudio en este caso, del Centro Reina Sofía. Hay datos también propios, ¿no? De la Generalitat de Cataluña, que nos ha ido transportando ideas de que parece que cada vez los jóvenes explican o experimentan, ¿no? Que tienen algún problema de salud mental, y que cuando a veces, incluso cuando ahondamos en esto, un 70% nos dicen que han tenido algún problema de malestar emocional. Estos datos son importantes, ¿eh? Y por eso pues, salen en las noticias, nos preocupan, y de alguna forma se ha vuelto un tema de conversación. Sí que es verdad también que nos parece que tenemos que ser como bastante prudentes con estos datos, porque estos datos no sabemos si son más o menos que hace 5 años o que hace 10, porque no lo preguntamos, por tanto no lo sabemos, y porque seguramente la verbalización del malestar o del bienestar, incluso la atribución de lo que es malestar o bienestar, seguramente ha cambiado mucho. Por tanto, es un tema que le prestamos atención, y nosotros como área, ¿no? Que nos dedicamos pues eso, a la salud mental de niños y adolescentes, pues es un tema que le prestábamos atención también con una mirada pues muy de intentarlo comprender. No solo desde la parte un poco más alarmista, sino desde una comprensión un poco más profunda, ¿no? También es cierto que en los últimos años la lucha contra el estigma de las enfermedades mentales, que ha sido una lucha que ha generado un cambio que ha venido para quedarse, ¿no? Una buena noticia. Seguramente somos mucho más capaces de hablar de las enfermedades mentales que hace unas décadas, pero también ha llevado un poco de confusión a veces de poder pensar qué cosas son enfermedad mental, qué cosas es malestar emocional, qué cosas es bienestar emocional. Y parece que todo es lo mismo, parece que una cosa lleva a la otra, pero no del todo, ¿eh? Por tanto, realmente con estos datos, sí que es verdad que pensamos que teníamos que dar un paso adelante, que tomar una decisión, y por eso fue la idea de estudiar y generar un informe en profundidad donde pudiéramos recoger qué sabemos sobre este tema, ¿no? Y también recogiendo pues, otros informes, otros puntos de vista, ¿no? de instituciones con mucho prestigio, ¿no? La UNICEF, la OMS, y también nosotros, pues, pidiendo que colaboraran en este informe pues, personas tanto del ámbito académico de aquí, de Cataluña, como también pues, incluso de Estados Unidos, de la Universidad de Harvard, donde realizamos algún proyecto en colaboración, personal propio del hospital y personal de fuera, ¿no? Por tanto, realmente, un poco la idea era decir qué, qué es lo que sabemos, ¿no? O qué deberíamos
en qué ámbitos deberíamos profundizar si este tema nos interesa. Y parece que realmente donde tenemos que profundizar es en los factores de protección, ¿no? Y tener esta idea de que realmente las estrategias preventivas en salud mental valen la pena, son coste eficientes. Por tanto, este fue el punto de partida, un poco, ¿no? Desde el área de salud mental y el hospital en general, pues hicimos esta apuesta por profundizar en este informe Faros, enfocado realmente a fomentar la resiliencia en niños y en adolescentes y también a diferenciarlo, de los trastornos mentales y dar una herramienta que nos ayude, tal como dice el nombre, a navegar las adversidades, ¿eh? Si se fijan en el nombre, no hablamos de bienestar y malestar porque nos parece un poco confuso en algún momento. Por tanto, es saliendo del perímetro de la enfermedad mental, más bien es cómo somos capaces de tolerar, llevar, incorporar las adversidades. Pues sin más, doy la palabra a Esther Camprodon, que nos profundizarà en el informe. Hola, bona tarda. Salutacions als que esteu online y gracias a los que esteu aquí presents. Me voy a pasar al castellano porque me han dicho que hay gente de fuera. En esta misma línea que comentaba el doctor Serrat y la doctora Dols, nadie de los que estamos aquí creo que nos tomaríamos una medicación que no estuviera aprobada por la FDA o que estuviera, que las guías clínicas la incluyeran. Con el bienestar emocional pasa exactamente lo mismo. Nosotros nos vimos con esta necesidad de decir, tenemos que recoger en este informe, que es el propósito de este informe, es cuáles estrategias son válidas y funcionan para fomentar el bienestar emocional de los niños y los adolescentes. Y ya lo veréis en el informe, ya está explicado que la resiliencia, hay muchos estudios que determinan que la resiliencia, los niños y adolescentes con una resiliencia fuerte, tienen mejor autoestima, tienen mejores relaciones con los iguales, resuelven los problemas de una forma mucho más saludable, cuentan con el otro, a largo plazo tienen mejor rendimiento escolar y menos problemas emocionales. Un niño y un adolescente resiliente nos hace pensar que probablemente sean adultos que afronten los ciclos de la vida que hemos transitado y transitamos todos, pero de una forma un poco más adaptativa. Y que el propósito final es contar con sociedades pues, más resilientes, más compasivas y más empáticas. Y de aquí nace también esta necesidad. Como decía la doctora Dols, ¿qué hicimos? Pues contar con los expertos en el campo, desde el mundo de la política, sanitario, científico, educativo, social, porque este camino no es un camino que podamos hacer solos. El conocimiento no viene de solo salud, solo educación. Probablemente en el momento que nosotros pongamos el adolescente y el niño en el centro, en lugar de nosotros, las instituciones, aquí es cuando nos podemos empezar a hablar en plural, ¿no? De un nosotros, vamos a poder caminar juntos a esta reconceptualización del bienestar emocional. En este sentido, y también lo veréis en el informe, UNICEF también ha avalado este informe, con lo cual nos parece que nos alienta a seguir adelante. La resiliencia es tridimensional. Hay tres dimensiones. La parte individual, es decir, lo que yo aprendo, las habilidades socioemocionales, ser asertivo, ser empático, etc. La parte familiar y la parte del entorno, la parte más social. Estos tres ejes han guiado este informe. ¿Y qué hemos hecho? Pues por un lado encontraréis los factores clave que guían a cómo fortalecer la resiliencia en cada etapa del desarrollo. No es lo mismo. Por aquí me pareció ver un bebé. Ya empieza entonces, incluso antes podríamos hablar del momento del embarazo, no habremos abrir este melón ahora, pero es otro informe. Tenemos otro informe de este tema. No sé el número, no me lo sé, pero por lo tanto, ¿qué pasa en la infancia? ¿Qué pasa? En el nuestro hablamos, en el de salud mental, el número 14, hablamos de la parte prenatal, ¿no? Porque hay factores que influencian, la crianza empieza mucho antes. Por otro lado, factores familiares. ¿Qué podemos hacer como familias para fomentar la resiliencia? Hoy haremos un poco un ensayo de esto. Nosotros nos hemos basado en la disciplina positiva que tiende a
poner límites de una forma firme y amable. Pero las familias no estamos solos, vivimos en comunidad, en red, vivimos en un barrio concreto o en la montaña, tenemos esta suerte, o bien en una sociedad concreta. Por lo tanto, los factores sociales van a impactar en la resiliencia y en el bienestar emocional. Por lo tanto, no es cuestión del individuo, sino de toda la sociedad. ¿Qué incluimos en el informe? El último bloque, desde políticas públicas, como una política pública determinada. No voy a hablar de ningún país, de lo que está pasando, y vemos la influencia que puede tener una decisión de si fomentamos o no la salud mental o la salud en general, el entorno cultural, el entorno del ocio. También hay un capítulo específico de los entornos físicos, la parte medioambiental, el contacto con la naturaleza, cómo tienen que ser las escuelas, los patios. Y por supuesto el entorno educativo y del ocio. La segunda parte nos hemos centrado en qué programas y qué estrategias, porque si hay docentes que están interesados, digan, bueno, ¿y qué puedo hacer? Pues tenemos desde la etapa infantil como la etapa de primaria, y luego en la parte de adolescencia está también incluida el proyecto GENCA, que ahora luego os explicaré cuatro cosas. Y en relación a las familias y docentes, lo que sería la disciplina positiva. En relación os hablaba, ¿no?, del programa GENCA. El programa GENCA es un programa que se inicia el 2023 gracias a la colaboración de la Z Zurich Foundation, que impulsa, fruto de esta preocupación compartida de este incremento de malestar, y poder llevar a cabo estrategias más preventivas. Iniciamos en el 2023 este proyecto. Aquí en Cataluña nace com a Escola Resilients GENCA, que hacemos una colaboración con el Departamento de Salud y Educación. Actualmente ya estamos en Valencia, Madrid y en otras 6 comunidades autónomas. Abriremos Aragón y Castilla-La Mancha, en el que también trabajamos con las consejerías con este propósito final de que el proyecto se lo puedan hacer suyo y ponerlo en marcha. Actualmente más de 20.000 alumnos han finalizado el programa, más de 1.000 docentes se han formado, más de 600 familias, y por suerte ya empezamos a tener resultados preliminares de eficacia del programa que nos alientan a seguir adelante, que son los que os presentamos hoy, que hemos estudiado tanto los alumnos como los docentes. En relación a los maestros, lo que hemos observado, los dos grupos, el que hacía GENCA con el que no hacía GENCA, es decir, el grupo control que nosotros decimos. El grupo que recibía GENCA mejoraba de forma estadísticamente significativa lo que es la salud mental. Las personas que se identificaban con género femenino también en salud mental, y en género masculino el estrés percibido. Pero los docentes que eran tutores en centros urbanos y centros de alta complejidad y en entornos más urbanos, también mejoraba de forma estadísticamente significativa su salud mental. Y bueno, también importante, esto es el mejor indicador. Más del 84% de los docentes recomendaría esta intervención a un otro compañero suyo. El 97% les parecía que era útil, y más del 99% al finalizar la intervención decía que tenía intención de cuidar el bienestar emocional. Y en relación a los alumnos, que hemos observado que había una mejora en la dimensión de reparación emocional y del vínculo, esto es muy sencillo. Imaginaros una discusión entre dos adolescentes, pues es la capacidad de identificar una emoción desagradable que tengo en ese momento. Soy capaz de decir, me estoy enfadando, soy consciente de esta emoción. Segunda parte, me regulo, es decir, no insulto, no pego, sino digo, ostras, nos estamos discutiendo, voy a hacer algo para intentar que esta situación se resuelva de la mejor manera. Esto nos va bien a los adultos también, ¿eh? No sé si alguien va pensando en situaciones. Pero además, por género, en relación a género femenino, hay también una mejora en la reparación emocional, y masculino en empatía de forma específica. En los entornos urbanos, los alumnos de ciudad, había una mejora significativa en asertividad y también en reparación emocional. Y cuando estratificamos por nivel socioeconómico, a nivel medio-bajo, mejoran en resiliencia y estrategias de afrontamiento, es decir, cómo yo afronto la problemática que tengo de una forma más saludable.
Y al nivel más bajo, aquí no había significación estadística, pero sí que había una tendencia a la mejora de todas las dimensiones. Estos resultados van en la línea de estudios anteriores y lo que nos permiten es decir, vale la pena continuar trabajando por el bienestar emocional, que ya nos lo están diciendo, pero hace falta evaluar y hacer intervenciones que estén basadas en la evidencia y además aprender lo que a lo mejor tenemos que dejar de hacer, que también es igual de importante que lo que estamos haciendo. Bueno, un poco donde hemos llegado actualmente pues es a nivel de lo que os comentaba antes, más de 160 escuelas en total, más de 20.000 alumnos y esperamos continuar creciendo con el apoyo de la Z Zurich Foundation, al que gracias a ellos pudimos impulsar y realizar alianzas que nos han permitido ser capaz de llegar a sitios donde no se podían llegar, como entornos más vulnerables al que tenemos que estar atentos también como sociedad. Bueno, yo sin más dilación, ahora un poco la reflexión que hacíamos a nivel de equipo era, vale, explicamos el informe, está muy bien, pero ya veamos viendo que las pistas, el foco no va al individuo, al adolescente o al niño, sino a los padres y al entorno que acompañamos. Marc nos presentará un poco ¿no? Sí, un poco lo que haremos ahora. He visto a Esther que estaba ya para hacerlo, pues dispara, yo encantado de quedarme ahí, no hay problema. No, ahora tenemos una actividad preparada con Clara Serra, que es psicóloga del programa GENCA, y con Nuria Sanz, que es pedagoga del programa GENCA también. Y la actividad es Me cuido, te cuido, y las dejo ya a tope para empezar ya mismo. Adelante. Pues hola, gracias. Gracias por ofrecernos, ¿no?, este espacio para compartir aquí y hacer esta parte pues, de una actividad más participativa, más práctica que hemos pensado y hemos diseñado para las familias, para los docentes, que se titula Me cuido, te cuido. Ya nos han presentado, ¿no?, pero vuelvo a repetirlo un poco. Somos Nuria Sansa, pedagoga del equipo GENCA, y yo, pues Clara Serra, también pedagoga del equipo GENCA. En este trabajo que presentamos hoy realmente también ha participado pues todo el equipo, ¿no? Y eso también nos gusta pues compartirlo. ¿Darío? Vale. Pues empecemos así con algunas cosas que queremos compartir en voz alta, y es que sabemos que educar es complejo, que es exigente y que ser madre, padre, docente pues es un desafío constante con muchos retos diarios, ¿no? Que sabemos también que pues, requiere energía, requiere paciencia, requiere creatividad y muchísimas cosas por las cuales pues normalmente no nos entrenamos o no nos formamos lo suficiente, o podemos sentir, ¿no?, que nunca sabemos lo suficiente, y de hecho es así porque pues, se va aprendiendo un poco sobre la marcha, ¿no?, ensayo-error, y no siempre sabemos si lo estamos haciendo bien. Podemos tener, ¿no?, alguna información, recibimos, si nos puede parecer que sí, pero quizás no, y de hecho, por ejemplo, los docentes, ¿no?, que sí que se forman, pues igualmente pueden tener esta sensación también, porque te formas, pero de repente las situaciones cambian, aparecen cosas diferentes, tenemos incertidumbre, tenemos preocupaciones y no sabemos pues cómo lo estamos haciendo, ¿no?, realmente, y de qué manera podríamos hacerlo mejor, ¿no? Al final la educación es un proceso pues, vivo, cambiante, ¿no?, y muy social y muy emocional, y hoy aquí no os vamos a dar pues, ninguna gran solución realmente, ni tampoco queremos bueno, que os penséis que vais a aprender algo para hacerlo perfecto, ¿no?, porque bueno, la perfección pues no existe, ¿vale? Y realmente lo que queremos es abrir este espacio práctico más para parar un momento, para compartir, para reflexionar juntos y juntas, y para cuidarnos, como dice el nombre, ¿no?, de la actividad, que al final es lo más importante, pues parar para cuidarnos mientras estamos cuidando, porque cuando nos cuidamos educamos mejor pues, a todas las personas con las que estamos. Y no únicamente educamos, ¿no?, nos enfocamos en niños adultos, niños adolescentes, pero también pueden ser pues, con las personas con las que nos relacionamos. Así que Nuria empezará con la primera dinámica. Bien. Ahora vamos a empezar con una primera dinámica. Os voy a pedir que os ponéis de pie, que nos levantemos.
Vale. Os voy a dar unas instrucciones y tendréis que hacer exactamente lo que yo haga, ¿vale? Así que empezamos. Tócate la nariz, levanta el brazo, cruza los brazos y muestra 3 dedos de la mano. Vale, muy bien. Gracias. Vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado durante la dinámica? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Estabais haciendo realmente lo que decía o lo que hacía? ¿Qué os decía el cuerpo? Yo, Estábamos sí. imitando. A ver si- sí, Vale. sí. Hola, que en realidad no seguíamos el mensaje, sino que te imitábamos. Genial, sí. Lo que queremos reflexionar con esta dinámica es que realmente nuestros hijos, nuestros alumnos, cuando estamos en un proceso de educación, lo que hacen es imitarnos, aprenden por observación, por imitación y no por las instrucciones que damos, ¿no? Al fin y al cabo, si queremos alumnos, si queremos adolescentes que sean respetuosos, que sean pacientes, tenemos también que modelar y que actuar con estos valores. Realmente también un ejemplo muy poderoso es cuando estamos chillando, pidiendo a un hijo o a un alumno que no chille, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que reflexionar sobre las actitudes y sobre el modelaje que damos. Exacto, ¿no? O sea, nuestros hijos, alumnos, ¿no? Las personas a las que cuidamos aprenden pues sobre lo que hacemos, sobre cómo estamos, sobre cómo reaccionamos, no únicamente de lo que decimos solamente. Entonces, al final aprenden pues de nuestro tono, de nuestras expresiones, de expresiones no únicamente verbales, ¿no? Sino corporales, faciales, y todo esto pues también es de la manera en cómo respondemos, cómo reaccionamos, es al final el modelaje, ¿no? Ese ejemplo que sobre todo es muy importante en los niños, ¿no? Porque luego una vez a través del vínculo con los adolescentes ya es a través de ese vínculo a través del cual influimos, ¿no? Y podemos educar, que ya no es una educación tan directa, ¿no? Con el ejemplo, sino a través de ese vínculo y esa conexión que creamos. Pero igualmente modelamos su cerebro y modelamos pues, la manera en la que se van a comportar y ven en nosotros pues, algo en el momento presente, pero algo también que les puede acompañar para luego, cuando se hagan mayores, pues su vida, ¿no? Y queríamos explicar también con otro ejemplo que usa pues, la disciplina positiva, que es pues, el cerebro en la palma de la mano, ¿vale? Lo haremos con esta manopla que todo el mundo pues, tiene una, yo creo que os la han dado al entrar, ¿vale? Que de hecho tenéis las instrucciones dentro también de la carpeta y es un ejemplo, ¿no? muy, muy fácil para poder explicar un poco cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro y cómo, pues, sobre todo, explicar cómo nos regulamos, ¿no? Y cómo las personas pues, de repente explotamos y qué pasa y cómo también nos podemos regular, ¿vale? La voy a explicar. Yo creo que sentada se ve. ¿Sí? Bueno, o me quedo aquí. ¿Sí? Bueno, tenéis aquí el papel de las instrucciones, ¿vale? Y os hemos dado una en blanco, nosotras la tenemos tuneada, pero os invitamos a que pues la tuneéis también en casa, ¿no? Y más si tenéis pues niños, niñas, alumnos también, que lo podáis hacer. Vale, pues representa, imaginad, ¿no? Que nuestra mano pues es nuestro cerebro, ¿vale? En la muñeca, no sé si me veis todos. Sí. Vale. Sí, pásate aquí. Pues me levanto. ¿Aquí sí? Vale, perfecto. Vale, en casa también, que están moviendo la cámara. Vale, pues imaginad. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Pongo los dos? No, en uno solo. Vale, imaginad pues que nuestra mano es, podéis hacerlo, si queréis, nuestra mano pues todo es nuestro cerebro, pero en específico nuestra muñeca, ¿no? Esta parte sería el tronco encefálico, ¿vale? Que sería pues la parte encargada de lo más básico, como la respiración. Luego tendríamos la palma de la mano, que es la parte pues, del sistema límbico,
pues encargada de las emociones. Y luego tendríamos pues los dedos, que serían pues la parte de la corteza cerebral, en específico sobre todo diríamos, ¿no?, en los dedos que cierran hacia la parte límbica, la parte pues de la corteza prefrontal. Entonces, esta parte pues es la más racional, ¿no?, la encargada de pensar, de tomar decisiones saludables, de poder pues controlar los impulsos, y nuestro cerebro funciona pues así, diríamos, de una manera integrada, de una manera en que pues la corteza está regulando, ¿no?, nuestras emociones, y diríamos, perfecto, sí, perfecto, aquí lo podéis ver, diríamos que funciona de una manera integrada en la que pues podemos pensar pues con claridad, que pues tomamos decisiones de una manera calmada, podemos pues actuar con empatía y muchísimas otras cosas, ¿vale? Y esto nos permite educar, diríamos, con el puño, nos permite hacerlo pues de una manera calmada, con empatía, desde el respeto, con firmeza, con amabilidad, y es la manera, diríamos, ideal. Pero esto no es una utopía, ¿no? Y muchas veces pues, estamos desbordados, estresados, y pues ¿qué pasa? Que el cerebro pues, se destapa, ¿no? Y estos dedos que diríamos regulan, ¿no?, y permiten controlar las emociones, pues se abre la mano y funcionamos pues con la mano abierta, funcionamos con el cerebro destapado, y aquí nos dirían dominan, nos mandan pues nuestras emociones, nuestros sentimientos, y esta sería una forma pues de reacción que no sería pues la más regulada, ¿vale?, pero que todo el mundo nos puede pasar, no pasa nada, y lo que tenemos que hacer es encontrar maneras, entre ellas, ¿no?, el autocuidado, pues para destaparnos lo mínimo posible, aunque no pasa nada porque todos aprendemos, ¿no?, y también poder recuperar, diríamos, la tapa otra vez y poder volver a recuperar ese control, ¿no?, y poder regular nuestras emociones de una manera saludable, y así pues poder reaccionar, diríamos, por la vida, ¿vale? Dicho esto, pasaremos a una parte un poquito más práctica, donde veremos todo esto a nivel vivencial. Muy bien, sí. Pues ahora voy a pedir a 3 compañeros del equipo Genka que vengan, porque lo que vamos a hacer es vamos a representar, a poner en práctica lo que hemos visto ahora con el cerebro y con las distintas reacciones. ¿Vale? Entonces, tenemos a Jordi, que es bueno, sí. Tenemos primero a Patricia, que es el adulto A, ¿vale? Luego también tenemos a Jordi, que es el adulto B, y luego a Mari Carmen, que sería el hijo. Y lo que vamos a hacer es vamos a representar una dinámica del entorno familiar, ¿de acuerdo? Os invito a los que estáis en la sala y también los que estáis en casa a que escuchéis y a que reflexionéis sobre lo que está pasando en el escenario y que penséis también en las distintas reacciones. Y la situación es la siguiente. Lo que va a pasar es que es la hora de cenar y Mari Carmen está con el móvil sin estar presente, ¿no?, en la dinámica familiar y en la cena. Así que empezamos. Ya está bien con el móvil. ¿Es que no puedes ni cenar con él? ¿Sin él? Estoy harta de ti. Entiendo que quieras mirar el móvil. Todos lo hacemos a veces. Pero en la mesa acordamos no usarlo para poder hablar juntos. ¿Lo dejamos aquí y luego sigues? ¿Te parece? Mira, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana. Estoy harta de ti y de tus tonterías. Me tienes harta. Yo estoy más harta de ti. Ya veo que estás pendiente del grupo de amigos. Acabamos de cenar y después puedes responder tranquilamente. Prefiero que aprovechemos ahora para contarnos cómo ha ido el día. Otra vez. Apágalo ahora mismo o te lo quito para siempre. Es que no puedo más. Sé que cuesta dejarlo porque los mensajes llegan todo el rato, pero este momento es para nosotros. Yo también dejo el mío y cuando terminemos ya lo miraremos. Muy bien, muchas gracias.
Luego vamos a reflexionar y vamos a hablar de lo que ha pasado. Y ahora os planteamos otra situación y para esta segunda situación necesitamos a 3 voluntarios. No sé si en la sala hay 3 voluntarios. La dinámica será parecido. Sí, lo que vamos a hacer es una dinámica parecida en el entorno del aula, ¿vale? Como si fuerais docentes. No sé si hay algún docente por aquí. Sí. ¿Quién más anima? Venga, va. No Gracias. es muy peligroso, gracias. Entonces, lo que os planteamos ahora es que haya 2 docentes, ¿de acuerdo? Y un alumno. Y la situación que planteamos es que es un alumno que está en clase y que no está escuchando, que está hablando y no está, pues, no en la dinámica del aula. ¿Vale? Entonces os vamos a pedir que se ponga un docente como estaba Jordi, otro docente como estaba Patricia y el alumno en el medio. Os vamos a dar unas tarjetas, ¿de acuerdo? Micro, bueno. Un momento de organización ahora. Mientras id pensando, pues, cómo sentiríais, ¿no? Porque da risilla, ¿no? Un poco ver esto, pero realmente, ¿cómo os sentiríais siendo un adulto, siendo el otro y también siendo, pues, la persona que tiene estos mensajes, ¿no? Por parte de uno, por parte del otro, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Sí, un micro cada una. Y cuando queráis. Esta tela está hablando. Sí. Tenemos la alumna que está hablando en la clase, que está despistada, que no está atendiendo a la dinámica. Sí, hemos quedado en la operación. Oye, perdona, siempre igual contigo. ¿No puedes estar callada un momentito, un minuto? Estoy harta de tener que repetir todos los días lo mismo. Entiendo que quieras hablar con tus compañeros, pero ahora estamos en clase. ¿Qué te parece si esperas un poquito y continúas la conversación? ¿Te parece bien? Escucha un momento. Ya no sé qué hacer contigo. No sé si es que no te interesa la clase, pues allá tú. Estás como muy perdida. Me rindo ya de una vez contigo. Perdone, Sé que a veces te cuesta mantenerte en silencio. Vamos a enfocar ahora lo que estamos haciendo. Si necesitas ayuda, estoy aquí para apoyar. ¿De acuerdo? ¡Ay! Cállate ya. Cállate ya. Estás molestando a todos. ¿No te das cuenta tú de esto? Si sigues así, te vas fuera. Ya está. No tengo, no, no tengo tiempo para tus estupideces. Es importante. Es importante que todos podamos escuchar y participar sin interrupciones. Me gustaría que guardaras silencio, por favor, ahora para que podamos avanzar y aprender juntos. ¿Te parece bien? muy bien. Sí, lo guardamos. Vale, genial. Y ahora vamos a reflexionar, vamos a ver qué ha pasado tanto en la primera situación como en la segunda situación. Y para reflexionar, para hablar de estas situaciones, os vamos a pedir que escaneéis el código QR. ¿Vale? Ese código QR os va a llevar al Mentimeter. Los que estáis en casa, también os vamos a pedir que escaneéis el código QR para que podáis participar también en esta dinámica.
Vale, para poder responder, sí que, y hacer memoria, ¿no?, del papel de cada persona, pediremos, si no, a la gente de Genca que nos acompañe al escenario. Genial, ya tenemos las primeras respuestas y la primera pregunta que vamos a reflexionar es cómo al hijo. Primero vamos a ver hijo, alumno, ¿no?, teniendo en cuenta las dos situaciones, la situación familiar y la situación escolar, y vamos a preguntarte, ¿no?, por ejemplo, en este caso, Mari Carmen, ¿cómo te has sentido cuando te hablaba el adulto A, que el adulto A en este caso pues es Patricia, que es un adulto, ¿no?, que está cargado, que no tiene paciencia, que está pues sobrepasado por la situación? Yo creo que comparto un poco lo que está diciendo todo el mundo. Yo hubiese dicho igual, bastante atacada, incomprendida también, en este caso también se ve agredida también, sí, un poco así. Entonces por eso yo también reaccionaba un poco a la defensiva en este caso. Vale, perfecto. Pues vemos diferentes respuestas, ¿no? Mal, agredida, incomprendido, intimidado, atacado. Es decir, que se escucha, ¿sí? Es decir, ¿no?, que el estado emocional que estaba representando, ¿no?, esas reacciones que mostraba, pues tenían una influencia y un impacto directo en el estado, ¿no?, del niño, ¿no?, de la niña en este sentido, ¿no?, y que por lo tanto afecta, ¿no?, directamente. Diríamos que educar, o en este sentido al menos reaccionar desde ese cerebro destapado, ¿no?, que es como estaba, y tiene un impacto directo, seguramente pues en todas las direcciones, ¿no? En esta dirección aún más, lo teníamos claro, porque ella respondía, ¿no?, de la misma manera que estaba reaccionando, que estaba pues respondiendo la adulta A, ¿no? Pues ella respondía de la misma manera, ¿no? Al sentirse agredida, ¿no?, atacada, tenía esa reacción. Y además, otras cosas, ¿no?, que has comentado, como la afectación esta, ¿no?, pues desde seguridad, autoestima, ¿no?, que tiene un impacto que no es únicamente al momento, sino que esto, pues estar así mucho, pues al final hace un efecto gota-malaya, ¿no?, que pues puede llegar a hacerte pensar o creer así, y a la vez que afecta el vínculo, ¿no?, porque no estás promoviendo ese vínculo, esa conexión, sino que pues se está rompiendo y no se está generando, ¿no?, eso. Muy bien. Y ahora pasamos a la segunda pregunta que os planteamos, también como hijo, como alumno, ¿no? De la segunda situación que también teníamos un alumno, queremos preguntarte cómo te has sentido cuando te hablaba, pues en este caso el adulto B, sería Jordi, con amabilidad, con regulación. También los que estáis en casa y en la sala también podéis con una palabra responder a, ¿no?, cómo os sentiríais. Sí, Pues a ver, en este caso también coincido bastante. Me he sentido más comprendida, más acogida. He sentido que me sentía más acompañada. También Jordi me estaba tocando el brazo. He sentido como que había más un contacto físico, una cosa de estas de más acompañamiento en general, que en comparación con Patricia, que me sentía como más así en tensión, ¿no? ¿no? Sí. Vemos valorada, ayudada, respetada, ¿no?, entendida, comprendida, escuchada. Pues todo esto al final recoge lo que decíamos, ¿no?, que educar desde un cerebro, ¿no?, tapado, regulado, hace pues que la persona, ¿no?, que lo reciba, este estado emocional y esa reacción, es una reacción que sostiene, que acompaña, ¿no?, que permite pues tener, ¿no?, la instrucción y el mensaje se está diciendo de una buena manera, de una manera respetuosa, clara, firme, incluso corrigiendo, ¿no?, pero dejándolo claro desde una amabilidad y desde una firmeza que es respetuosa. Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿no? Al final, dentro de una misma situación, que es pues la misma, podemos reaccionar de muchas maneras. Obviamente esto pues no siempre es ideal, no siempre estamos en nuestro mejor momento, ¿no?, y no siempre podemos reaccionar de la manera que nos gustaría, porque pueden pasar muchísimas cosas, podemos tener un mal día, ¿no?, pero sí que
siendo una representación pues, que nos hemos reído un poco, ¿no? También con los docentes, porque estamos hablando ahora, ¿no?, de familia, pero que esto también pasa pues, en las aulas, ¿no? Esos mensajes que vamos recibiendo de las personas que nos cuidan pues, también impactan, ¿no? Y tienen un impacto, una influencia en las personas que lo reciben, ¿no? Y a la vez en ese vínculo a la vez tan importante, ¿no?, que también pues, afecta a ambas personas, ¿no?, de la relación. Entonces ahí vamos reflexionando, ¿no? Y ahora pasamos a los adultos. Sí, pasamos a la tercera pregunta, que es como adulto A, ¿cómo estabas para haber reaccionado así, ¿no? ¿Cómo estaba Patricia para tener esta actitud y para reaccionar así? Podéis ir también poniendo palabras, ¿no? Vemos agobiada, agotada, saturada. Vale, a ver, a mí lo que me ha pasado es que nada más despertarme, iba a poner una lavadora, se ha estropeado la lavadora. Vale, ok, no pasa nada, respiramos, pero ya empezamos así el día, ¿no? Después, yendo al trabajo, pues un atasco horrible. He llegado tarde, 20 minutos tarde y, evidentemente, 7 mails de mi jefa más 15 llamadas perdidas. Cuando la he visto, su cara era un poema. Y bueno, pues evidentemente ha habido charla, una charla un poco tensa. Me he dado cuenta que me había dejado la comida que me había preparado el día anterior en casa, entonces he tenido que ir al bar, no funcionaba la tarjeta, bueno, y así todo el día. Claro, he llegado a casa y la niña estaba con el móvil. Encima no quería escucharme ni mantener una conversación conmigo. Pues yo ahí he petado. Mi día había empezado así y ha acabado así y lo he sacado todo pues por la boca. Estaba muy agobiada, estresada y al límite. Muy bien. Perfecto, vemos respuestas, ¿no?, de cansada, sobrepasada, estresada, nerviosa, desbordada, enfadada, agobiada, ¿no? Dejar claro que no queremos ni mucho menos culpabilizar, ni señalar, y ni mucho menos caer en estereotipos de género, ¿eh? Tampoco, aun y que obviamente sabemos que hay unas cargas sociales, ¿no?, que son las que son, y bueno, pues podría también encajar, ¿no?, con el papel, pero que los papeles podrían ser intercambiables, ¿no?, en realidad, y que educar es compartido y debería serlo pues sin género, ¿no? Pero sí que, pues como decía Patricia, ¿no?, quizá es como la gota que colma el vaso, ¿no? Y deberíamos de intentar no llegar ahí, y el autocuidado debería ser una de las vías para poder no llegar a eso. Obviamente en un mundo ideal, pero en el día a día, pues el día a día la vida es exigente, nos atropella muchas veces, ¿no? Y parar un momento y pues reflexionar y reaccionar de la manera correcta es muy difícil, pero sí que estos ejemplos pues nos hacen ver que hay una parte que no podemos cambiar, que no podemos influir en nuestro contexto, que es el que es, pero sí que hay otra parte que, aunque sea una pequeña cosa, pues podemos hacer y quizá podríamos pues, lidiar con eso de una manera distinta, ¿no? Incluso aquí podríamos meter la metáfora de la batería del móvil que nos gusta hablar o explicar, ¿no? Ya se ríen porque hay personas que ya la han escuchado, ¿no? Que es si te quedara un 2% de batería en el móvil, ¿no? Dejarías, solo puedes hacer una llamada, ¿no? ¿Dejarías este móvil a otra persona para que hiciera esa llamada y quedarte sin batería? ¿Lo haríais? ¿Dejaríais vuestro móvil? ¿Qué diríais? Aparentemente diríamos, sí, yo soy una persona muy buena gente, yo lo haría. Bueno, pues puede ser, ¿no? Y pues genial, pero esto nos pasa pues con nuestra batería propia, ¿no? Con nuestra energía, cuando damos todo a los demás, ¿no? Y llegamos ya a un 2% y terminamos de dar ese 2% a las demás personas, nos quedamos sin nada, explotamos y se descontrola todo. Intentaríamos no llegar a ese 2% tampoco, y el autocuidado de hecho es una vía para no llegar a ese 2%. Obviamente a veces llegaremos, no pasa nada, aprendemos y de esto también se aprende y podemos seguir pues, probando estrategias para no llegar a ese 2%, ¿no? En un mundo ideal también tendríamos tiempo para hacerlo, obviamente, ¿no? Aún así sabemos, pues bueno, las ratios en los centros educativos son las que son, el sistema también pues es el que es, pero debemos también de hablar de esto para precisamente intentar que las cosas cambien, ¿no? Y poder hacer algo al respecto, no únicamente desde nosotros, sino también haciéndolo visible y pues reclamando cambios, ¿no? Perfecto.
Y nos queda una última pregunta. Vamos ya a la última pregunta, que es cómo adulto ve que, ¿no? ¿Qué nos ha llevado a reaccionar así? ¿Cómo estábamos para reaccionar así? ¿No? Vemos, pues en este caso sería Jordi, vemos pues calmado, sereno, tranquilo, controlado. Yo me he levantado esta mañana y como hago cada mañana, hago un poquito de meditación, mis 10 minutos que son sagrados. Después he ido a hacer 20 minutos de correr a paso ligero. Y en el trabajo sí que es verdad que hoy teníamos mucho trabajo, pero hemos dicho, vamos a parar, vamos a organizarnos, ¿no? Vamos a repartirnos el trabajo, que esto ayuda. Y después por la tarde al llegar a casa sí que es verdad que pues mi hija estaba con el móvil, ¿no? Y he intentado desde la calma, desde la tranquilidad, ¿no? Desde la empatía, que es una habilidad también que ahora estoy trabajando y la estoy poniendo en práctica, pues entender la situación que ella tenía, ¿no? Y de esta forma intentarle modular un poquito la conducta para así llegar a un acuerdo entre los dos, pero siempre el acuerdo, pues que ella tiene que ceder un poquito a lo que yo le digo, pero entender que ella tiene que hacer lo que yo le estoy diciendo desde esta perspectiva. Perfecto. Jordi ha ido a muchos talleres de disciplina positiva, ya lo podéis ver. Lo ha entrenado, lo ha practicado mucho. Además, bueno, pues el contexto ha sido favorable, ¿no? A eso, pues porque tiene esa parte, ¿no? Esa parte contextual, social que no podemos evitar, ¿no? Pero además, pues ha trabajado, ¿no? En esa regulación, en ese autocuidado, ¿no? Para no llegar a ese 2% de batería, ¿no? Y además, pues ha entrenado todas estas habilidades parentales, ¿no? Y estrategias que sería, pues lo ideal, ¿no? En un mundo ideal, obviamente, ¿no? Pero porque lo llevamos también a un extremo para poderlo ver y para poder trabajar. Luego la realidad sabemos que es muchísimo más compleja, ¿no? Pero estos momentos de tomar conciencia así, ¿no? Y de ver el impacto que tienen, pues nos permiten realmente deducir un poco, ¿no? El efecto, ¿no? Y la influencia que tiene, pues cómo reaccionamos, cómo nos comportamos y cómo estamos modelando, ¿no? A nuestros alumnos, a nuestros hijos, y que es esto, ¿no? Al final una gota malaya, ¿no? Que es mucho más complejo y es diario, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar. Vale, y ahora que hemos, bueno, practicado, reflexionado un poco, ¿no? Y reído, que también forma parte del autocuidado, ¿no? Un poco, ya que estáis aquí hoy por la tarde, seguramente todo el mundo, ¿no? Viene cansado y os agradecemos mucho estar aquí. Queremos también comentar, ¿no? Que no únicamente nos basta con saber, pues, y reflexionar lo que hemos comentado, ¿no? Sino que también necesitamos saber cómo nos cuidamos, ¿no? Y qué realmente es el autocuidado y incidir ahí un poco, ¿no? El autocuidado lo podríamos definir así un poco simple, ¿no? Como actitudes, acciones que las personas pues tomamos de manera consciente pues para cuidar de nuestra salud y de nuestro bienestar. Es decir, tomamos pues unas responsabilidades, ¿no? Con nosotros mismos, con nuestra salud, detectamos qué necesidades tenemos y hacemos pues acciones al respecto para poder pues contribuir, ¿no? Ahí y a mejorar pues ese autocuidado. Aquí podéis ver como diferentes áreas, 5 áreas, que serían pues, las áreas del autocuidado que hemos identificado y que, bueno, pues os voy a definir nada brevemente. La física pues, sería cuidar pues, nuestro cuerpo, ¿no? Para poder sostener pues, nuestra mente, nuestras emociones. Luego está la parte pues, más emocional, que sería identificar, regular, reconocer y expresar de una manera pues, saludable nuestras emociones, lo que sentimos. La parte mental, pues que sería dar espacio, ¿no? a la mente, al pensar, podría ser, ¿no? a la introspección, a la reflexión. Y luego también podríamos tener la parte social, ¿no? Que es súper importante, la de pues, construir relaciones de apoyo, que nos ayuden, ¿no? Que nos sostengan, que sea no únicamente construirlas, ¿no? Sino saber mantenerlas, que muchas veces es donde también está gran clave, ¿no? de estas mismas relaciones y del mismo apoyo. Y luego la parte espiritual
ya un poco más puede sonar trascendental, ¿no? Pero también es importante como un propósito, ¿no? Y una construcción de un sentido de lo que hacemos, ¿no? De nuestra vida. Entonces, teniendo en cuenta estas áreas, luego os pediremos un pequeño ejercicio para que os llevéis a casa, pero antes os vamos también a comentar unas pautas. Y ahora os invitamos a que escaneéis estos códigos QR, otro código tenéis, y con este código QR accedéis a una infografía, ¿vale? Es una infografía que os regalamos con 10 pautas, 10 cuidados de autocuidado para mejorar nuestro bienestar emocional. Lo tenéis tanto en catalán como en castellano. Pues todo el mundo. También en casa, si pueden escanear el código. Vale, y algunos, ¿no?, de estos consejos, de estas pautas de autocuidado, pues es haz actividades placenteras también para recuperar la calma cuando te invaden, ¿no?, estas emociones desagradables que hablábamos con Patricia. Acepta y pide ayuda, establece límites, celebra tus logros, háblate bien a ti mismo, a ti misma, haz actividad física, mantén hábitos de alimentación saludable, respeta los horarios de sueño y también socializa. Mantén estas relaciones con tu entorno, estas relaciones de ocio. Y teniendo en mente, ¿no?, estas 10 pautas, que en 10 consejos serían, que seguramente podríamos incluir muchos más, ¿no? Y algunas pautas al final son transversales y pueden afectar a más de una área, porque bueno, pues estas áreas están interconectadas al final, que por eso pues todas forman, ¿no?, el mismo autocuidado. Ahora, después de todo, ¿no?, lo que hemos hecho, me gustaría que después de esta reflexión, ¿no?, de lo que hemos visto, que ya os digo, ¿no?, llevado, ¿no?, un poco a un extremo para poder ver las diferencias y para poder pues reflexionar, ¿no?, más al detalle, que penséis en alguna de estas áreas, alguna acción concreta que sabéis que os podría funcionar o que ya os funciona pero os gustaría seguir practicando o seguir haciendo más, para cuidar, para tener, ¿no?, para poder mejorar vuestro autocuidado y poderos cuidar a vosotros mismos. Para poder hacer esto, tenéis dentro de las carpetas pues una pequeña tarjetita que pues tiene estas 5 áreas, ¿vale? Y que os animamos a que, pues, a ver, si queréis completarlas todas, seguro que podéis hacer cosas en todas. Y yo he dicho solo una acción, porque una acción pues sería como el mínimo que os podemos pedir, ¿no? También como deberes y también como un recordatorio, ¿no?, de la importancia esta de nuestro autocuidado para nuestra regulación y para luego poder educar mejor, porque cuando nos cuidamos, ¿no?, educamos mejor. Entonces, os podría poner diferentes ejemplos, ¿no? Pues física podría ser lo que comentaba Nuria, desde dormir bien, practicar algún deporte que nos sirva, ¿no? A nivel emocional puede ser, por ejemplo, llorar cuando, o sea, permitirme llorar cuando siento que necesito hacerlo, porque hay muchas veces pues que también nos cuesta, ¿no? Yo que sé, a nivel social, pues socializar, quedar con amistades que me valoran, ¿no?, y que me apoyan. Espiritual puede ser, pues ahora están muy de moda los diarios de gratitud, ¿no? Tenemos que ver hasta dónde sí, ¿no?, forma parte de esto o es moda, ¿no? Pero puede ser pues rezar mismamente, puede ser también hacer alguna práctica específica, ¿no? A nivel mental, pues puede ser practicar meditación, mindfulness. O sea, que os dejamos unos minutos para que penséis de qué manera podríais hacer alguna acción que os permita pues educar y acompañar, guiar, sostener, ¿no?, desde la mano, con el puño, diríamos, cerrado, ¿no?, y con todo el cerebro conectado e integrado. A ver. Si alguien necesita boli, en la entrada tenemos. Sí. También pensadlo, al final, un compromiso, ¿no?, con vosotros mismos, que no es nada si queréis compartirlo con alguien, pero que es algo
propio para vosotros, ¿no? Para cuidaros mientras cuidáis y que luego podéis poner, ¿no? En algún lugar, en algún espacio que pues os lo tengáis visible y lo recordáis, o lo podéis recordar. Y en casa igual os animamos a poderlo hacer en un papel, boli, en el móvil, en algún material que tengáis, ¿no? Y si no queréis hacerlo, pues lo pensáis y cuando lleguéis a casa, pues lo apuntáis para poder tener, ¿no? Adoptar ese compromiso con nosotros mismos y cuidarnos un poco más, aun y que cuesta, ¿no? Y luego sabemos que el día a día pues es complejo, pero darnos ese espacio que comentábamos de parar y reflexionar y cuidarnos. ¿Vale? Dejamos unos minutos para que penséis. Vale, estamos ya llegando al final, ¿vale? Y antes de cerrar, queríamos compartir como unas ideas esenciales, ¿no? Que ya hemos ido transmitiendo, pero que queremos como poner ahí en una diapositiva, ¿no? También para dejarlo claro y que todos nos vayamos pues también con esta idea, ¿no? Y que nos pueda acompañar más allá del día de hoy, ¿no? Y es que cuidarse es una necesidad, no es un lujo, ¿no? Sino que es una necesidad y que es lo que nos permite sostenernos también y sostener pues a todas las personas a las que cuidamos y todas las personas también con las que nos relacionamos, ¿no? Para poder responder con calma, actuar con empatía y cuidar pues desde ese respeto que decíamos, esa amabilidad, esa firmeza. Sabemos que es difícil al 100% hacerlo, ¿no? Pero cuando cuidamos y cuando nos cuidamos, educamos mejor y acompañamos mejor, ¿no? Eso es así. Luego, el día a día, lo que decimos, sabemos que es complicado, ¿no? Pero esto es así y sabemos que actuar, ¿no? Desde ese cerebro integrado nos ayuda precisamente en nuestro día a día en poder pues, estar mejor y relacionarnos mejor. Y esto también lo relaciono con otro de los puntos, que aun y así somos personas humanas, somos imperfectas, no se trata de hacerlo todo perfecto, ¿no? Sino de responder con coherencia, con presencia, con consciencia, con disponibilidad, estar presente y nos equivocaremos y esto nos pasará porque forma parte de la vida y aprendemos hasta el último día, pero podemos ir encontrando maneras, ¿no? De hacerlo mejor, de regularnos mejor, de poder estar en el mundo, ¿no? Y navegar por la vida, ¿no? De la mejor manera posible. Aun y así el contexto es difícil y sabemos que de repente cambia todo y todo lo que nos funcionaba o todo lo que nos funcionaba mientras modelábamos a nuestros hijos, ¿no? Que hay veces que suena un poco como robótico también, ¿no? Pero cambian porque la vida cambia, hay momentos vitales que luego cambian, los años pasan, ¿no? Pero poco a poco tenemos que ir siempre aprendiendo y en ese ensayo-error ir encontrando pues las mejores formas, ¿no? De estar y de estar cuidándonos, ¿vale? Otro punto importante y que nos gusta comparar con un taburete es el equilibrio, ¿no? El equilibrio tiene 4 patas principales, que sería pues el trabajo, las obligaciones familiares, también, ¿no? Las relaciones de ocio y luego el tiempo para mí, el tiempo que nosotros nos dedicamos. Esto es como un taburete, las 4 patas deben estar fuertes para estar en equilibrio, pero no hay adversidades en la vida. Puede ser que en algunos momentos puntuales alguna de estas patas pues, se tambalee un poco, pues necesitamos que las otras patas hagan de equilibrio para tener un buen bienestar emocional. Perfecto. Y una de las frases, ¿no? que nos gusta y que tenemos aquí decir es que cuando nos cuidamos, ¿no? y nos sentimos bien porque nos regulamos, ¿no? respondemos mejor, ayudamos a que pues, nuestros hijos, hijas, alumnos, alumnas también se sientan mejor, ¿no? y puedan desarrollarse y aprender todas estas habilidades socioemocionales, ¿no? que queremos para que sean pues, la mejor versión, ¿no? A veces esto suena un poco a TikTok, pero de ellas mismas, ¿no? Y también el día de mañana, pues poder ser personas adultas que pues, puedan vivir y hacer frente pues, a lo que aparezca en la vida, que sabemos que hay momentos muy bonitos, pero también momentos difíciles, ¿vale? Y para terminar... Sí, a nivel de resumen, una frase que nos gusta
de Jen Nelsen, que es psicóloga, educadora, una de las creadoras de la disciplina positiva, ¿no? Dice children see, children do, que es lo que hablábamos, ¿no? Del modelaje, de ser un ejemplo, con los actos y no pues con lo que decimos. Exacto, recoge todo lo tratado, ¿no? Cómo nuestros hijos, nuestros alumnos nos ven pues reaccionar, nos ven cuidarnos, nos ven regularnos en el día a día hoy. Es como están aprendiendo también a que se pueden hacer, ¿no? Estas cosas, y es como el día de mañana pues no queremos ser súper deterministas, ¿no? Porque no es así, porque también va a haber muchas otras cosas que les van a influir, pero el día de mañana eso les va a acompañar mucho y les va a modular precisamente mucho a cómo se van a cuidar, cómo van a regularse, cómo van a cuidarse, cómo van a responder, ¿no? Y a reaccionar. Entonces, sin querer tampoco súper culpabilizar ni poner el foco en el individuo, ¿no? Porque tenemos esa parte contextual y social muy importante, sí recordar que hay cosas que podemos hacer y que es muy importante pues tenerlas en cuenta porque también somos agentes clave, ¿no? Y es muy importante eso, ponerlo en valor. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas Gracias. gracias. Ja quasi no cal que vingui. Doncs ara tindrem de nou a l'Ester i a la Montse, que ens faran un pequeño resumen. Me he ido al catalán sin querer, la gente me miraba raro. Esther y Montse nos darán un poco las 10 acciones para promover el bienestar emocional y la resiliencia ya mismo. Y casi estamos acabando, vamos casi en tiempo, o sea que nos podemos felicitar todos. Sí, no, muy brevemente agradecer un poco el haber buscado este tiempo para cuidarse, ¿no? Es decir, a nivel de todas las familias, el haber encontrado este espacio, ¿no? Para poder reflexionar sobre el bienestar emocional de los hijos, de los alumnos, un poco pues de la sociedad. Y sin más, de la palabra a Esther para que ella repasará las 10 acciones clave, todas seguidas, que así le da más coherencia. Me sumo los agradecimientos también también al equipo y que ha puesto aquí todo amor y coraje y a toda la Escola de Salud, a la Direcció de Planificació del Hospital, por hacer posible esto que está ocurriendo hoy, que es nuestra aportación también a la sociedad para hacer una sociedad más resiliente. Y volvemos al informe, pero que es Vamos a volver los un... primeros. No, estas horas ya no. Un poco lo que hemos vivido aquí, ¿no? Pero que cómo hemos resumido este informe, cuáles serían las 10 acciones que recomendaríamos. Lo hemos visto. La primera acción sería escuchar y validar las emociones sin juzgarlas, tanto del niño y del adolescente, también de la pareja, del docente que trabajamos. Esto nos sirve para adultos y también para los niños y adolescentes. Pero al mismo tiempo, mientras escuchamos, generamos un vínculo seguro y estable. Es decir, esta mañana la doctora Marta Parto, que también colabora con Genca, hablaba de la disciplina positiva y una frase que resumía es te quiero y la respuesta es no. ¿No? Es cómo ponemos estos límites de una forma firme, pero desde el cariño y desde el amor. También los estudios científicos nos dicen que un vínculo seguro a la etapa adulta prevé menos problemas de salud mental y una autoestima mucho más fuerte. Pero estos vínculos también tienen que fomentar la autonomía y las adversidades. Tenemos que dejar que nuestros alumnos y nuestros hijos se equivoquen. La frustración se aprende viviéndola, igual que la tristeza se supera integrándola y viviéndola. Esto desde el informe Faros no pretendemos eliminar el malestar emocional. El malestar emocional forma parte de la vida. Es más, es necesario para vivir y es necesario para aprender a superarlo. Y si cada uno de nosotros imaginamos alguna situación muy compleja que hemos pasado y cómo la hemos resuelto, seguro que nos acordamos mucho más de lo que aprendimos en ese camino. Por lo tanto, esto nos ayuda a construir la confianza y autoestima.
pero tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Lo que decíamos, la disciplina positiva, ni ser demasiado sobreprotectores ni demasiado exigentes. También Clara lo ha ido repitiendo y Nuria, a ver, nadie es perfecto, pero sí que hay alguna fórmula fácil, ¿eh? Que se ha ido repitiendo, el estar presentes y disponibles. No hace falta más. El estar, que cómo nos cuesta estar en en el momento presente, ¿no? Pero para nuestros hijos es el poder acompañar desde esta validación y este vínculo seguro, evidentemente en cada etapa. En el informe lo que encontraremos que son, gracias a la colaboración de expertos en infancia y adolescencia, qué ocurre en cada momento, porque no es lo mismo los 5 años que un adolescente que está en periodo de poda sináptica y en el que el cerebro está destapadísimo. Tiene que estar así. Ya taparem. ¿Qué más? Lo que hemos dicho, ¿no? Es mucho más potente lo que nos ven hacer que no como todo lo que le decimos. Nosotros cuando hablamos de que se regulen las emociones, bueno, ¿cómo lo regulo? ¿Cómo lo estoy diciendo? O no sé si a alguno le pasa, ¿cómo tienes la habitación ordenada? Vamos al despacho y el despacho está hecho un Cristo, con lo cual es importante lo que será mucho más potente. Y también yo quería añadir el permitir decir que también me he equivocado, porque los adultos nos equivocamos y a veces a lo mejor nos hemos equivocado en cómo decir las cosas, pero esto no significa que no tengamos que poder poner este ejemplo, con lo cual, importante, children sí, children do. Pero tenemos que hacer un poco más, un paso más allá. El bienestar emocional no es cosa solo de la escuela o de casa, sino de todos los entornos. Todos los entornos tendrían que favorecer la autoconciencia, trabajar la resiliencia, desde cuando vamos a hacer música, karate, caballo o, cualquier actividad que se nos preste. Esta mañana también poníamos el ejemplo, y a mí siempre me gusta recordar que hemos transitado en el tema del reciclaje, ¿no? Ahora le llama la atención que aquí haya una botella de vidrio. Hace 5 años habría 300 botellas de plástico. Ahora nos duele. ¿Qué cambio tiene que pasar en la sociedad para que entremos a un sitio y pensemos que aquí se está fortaleciendo el bienestar emocional? Y además, lo que decíamos, la importancia del grupo primario de apoyo. Hemos perdido, no hemos perdido, tenemos que reconectar con la comunidad, con el centro cívico, con nuestro barrio, con nuestros vecinos, ¿no? Es este sentimiento de pertinencia de comunidad, que no lo podemos hacer solos, este cambio y este camino de transformación. Pero este camino no puede excluir a las personas. La sociedad es una sociedad cuando incluye a todas las diversidades y contempla todas las vulnerabilidades. El doctor Serra lo comentaba antes, la capacidad que tenemos que tener de detectarla y de incluirla, tanto de la infancia, la adolescencia y también de las familias. Hoy lo hablábamos, ¿no? En una familia, ¿no? Estamos hablando de que estoy destapado, pero es que si yo estoy sufriendo por llegar final de mes, me quedo sin trabajo, tengo un problema de salud mental, tenemos que estar atentos y poder ofrecer la ayuda a todas las familias. Ya vamos acabando y no menos importante, ¿cómo son nuestros entornos? ¿Tenemos acceso a la naturaleza? ¿Los espacios físicos están expuestos a los contaminantes? En el informe hay un capítulo específico. Por lo tanto, no es solo, ¿recordáis las 3 dimensiones de la resiliencia? Estamos repasando la individual, la familiar, pero ahora vamos al entorno que nos acompaña. Y finalmente, si las políticas de salud no promueven el bienestar emocional, será muy complejo. Por lo tanto, un poco nosotros interpelamos a nosotros mismos y a la sociedad a que podamos navegar por estas adversidades, porque al final los viajes son divertidos, también tienen sus momentos complejos, pero juntos probablemente lleguemos mejor y más lejos, con unas comunidades más empáticas, compasivas y resilientes. Espero que lo hayáis disfrutado y gracias por estar aquí. Bueno, como vamos tan bien de tiempo que hemos clavado el programa, que esto es para felicitarnos, tenemos algún minuto, si alguien tiene alguna pregunta aquí,
o en el chat. Parece que no. Bueno, yo mientras tanto voy dando conclusiones. Si alguien tiene una pregunta, que me interrumpa sin problema. ¿Vale? Bueno, será muy rápido. Yo quería como aportar un aprendizaje de todo el día que llevamos hoy, un aprendizaje que he hecho yo y supongo que más personas, que es que hemos como todo el rato puesto en el foco la necesidad de conocernos a nosotros mismos para mejorar la relación con los demás. Al final estamos poniendo en el foco pues el adulto hacia el adolescente, el profesor hacia el niño, pero al final es conocernos nosotros conocernos mejor a nosotros mismos para poder regularnos y al final pues mejorar esa relación con el otro, ya sea en el trabajo o en la familia o donde sea. Y esto creo que es como un resumen de lo que ha ocurrido hoy, muy, muy simplista, si queréis, de todo un informe enorme que se ha realizado. Y ya que estoy con el informe, me gustaría agradecer sobre todo pues, a las personas que lo han construido, ¿no? A las coordinadoras, en este caso a Montse y a Esther, pero a todos los autores, al equipo de la escuela, que creo que son el ejemplo, y hemos estado hablando todo el día sobre resiliencia, creo que el equipo de la Escuela de Salud es un ejemplo absoluto de resiliencia, de la capacidad que hemos tenido durante todos estos meses de adaptarnos a todas esas adversidades que han ido ocurriendo y poquitas. Algunos saben todas las adversidades que han ido ocurriendo y nada, no puedo hacer nada más que agradecerles absolutamente en mi nombre pues lo bien que lo han hecho y a los autores, por supuestísimo. Y creo que si no hay preguntas, yo soy muy malo cerrando estas cosas, pero creo que hasta aquí el acto para familias. Un aplauso para todos vosotros.